Hola a todos, ¿cómo están? El S&P 500 sobre los 5.850 puntos, tal como lo mencionamos a nivel cuantitativo hace unas semanas, o sea, perdón, hace unos videos atrás. Así que muy contento porque se ha ido cumpliendo el análisis, el mercado ha seguido a pesar de todos los eventos que han entregado volatilidad este último tiempo, ha seguido al alza, los datos económicos siguen positivos a pesar de los ciertos baches como en la inflación, así que ahora vamos a ir revisando rápidamente todo lo que ha pasado, pero las bolsas siguen haciendo nuevos máximos históricos, 46 este año ha sido uno de los mejores del siglo, si no el mejor del siglo, así que muy, muy contento por lo que está pasando hoy en día en la bolsa. Entonces acá vamos a revisar el lunes 14 de octubre, tal como lo venimos haciendo lunes, miércoles y viernes. El sentimiento de mercado ahora pasa a Extreme Greed o a extrema codicia en recién sus primeros niveles, digamos en 76, desde 75 este indicador nos muestra eh, que se basa, digamos, de codicia a extrema codicia. Lo mismo podemos ver en la línea temporal, digamos, de cómo se ha compartido el indicador en el último tiempo y vemos que ya están llegando a niveles altos de extrema codicia, al igual como pasó a principio de este año. Por lo tanto, ojo ahí, dado que es un indicador, como siempre he dicho, que nos dice que el mercado está positivo, tal como lo hemos visto en el desempeño de los índices, pero también nos da una advertencia de que muchas veces los picos de mercado, a pesar de que yo no creo que estemos en uno, pero siempre puede pasar. Los picos de mercado, generalmente la gente está muy optimista. Esa es una de las características cuando llegamos a uno de los, digamos, de los topes del ciclo, es que generalmente la gente está optimista en ese momento y vienen las grandes caídas. Generalmente los topes del ciclo no son cuando toda la gente cree que esto puede caer, sino que son cuando toda la gente cree que no puede caer. Y ahí viene muchas veces el tema psicológico en las inversiones. Entonces, como les dije, y como hemos venido revisando, el mapa de las opciones nos dice que el más alto que hay es de 5.850, pero si pueden ver acá el mapa, se cruzó la barrera de los 5.800, que era una barrera enorme en su momento, sí, 5.800, y hoy en día esta barrera cuantitativa está en 5.850, la cual fue superada en el índice, pero vamos a ver qué pasa en el día de hoy, si esto se confirma, digamos el día martes, o hay un pequeño retroceso a ese nivel y empieza a formar un, digamos, empieza a acumular en esa zona para después poder seguir o subiendo o bajando. Acá nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, simplemente tratamos de entender las tendencias, que para mí es lo más importante. El día a día está muy sometido a ruido por noticias, etcétera. Por lo tanto, creo que siempre es mucho más interesante entender las tendencias, cómo se van desarrollando. Entonces, como les dije, la Coldwell está en 5.850, antes estaba en 5.800, por lo tanto ha ido con construcciones al alza. Lo mismo con la Putwall, que pasó a las 5.800, o sea, el muro que en un momento había en 5.800, hoy en día pasó a ser una resistencia, perdón, un soporte del mercado. Eh, por lo tanto, eso nos da un indicio de que, digamos, va avanzando bien. Esto se da mucho que muchas veces lo que fue una resistencia o que el precio no podía superar esa zona, la supera y muchas veces se vuelve a apoyar esa zona como un soporte para seguir al alza. Ese pullback típico es dentro de todo sano de lo que se da en los mercados. Por lo tanto, eso es lo que les decía yo, que se superó el 5.850 y vamos a ver si vuelve a esa zona para volver a subir o simplemente sigue, dado que está muy fuerte el índice y vamos a ir explicando algunas cosas que han dicho algunos analistas interesantes. La resistencia antes estaba en 5.840, que es otro nivel de opciones que nos entrega inversores institucionales, y antes estaba en 5.800, por lo tanto subió, y el soporte está en 5.715 y antes en 5.725, lo cual acá bajó un poco, pero solamente 10 puntos. Ahí extremadamente eso pasa también para poder darle un poco más de amplitud al mercado en caso de que haya una pequeña corrección.
dado que si todo va subiendo mucho puede quedar un vacío de liquidez, digamos, en la parte de abajo, por decirlo, del precio, y eso si hay caídas podría generar algún tipo de liquidación más importante, por lo tanto todos estos niveles cuantitativos se van generando con ese tipo de lógica. Nos vamos un poco a la opinión de Spot Gamma del S&P 500. Spot Gamma es un proveedor de información de opciones muy importante para que también lo busquen ahí en Twitter o en distintos lados. Y a mí me parece, digamos, una empresa bien seria y me gusta el trabajo que hacen en cuanto a niveles cuantitativos. Entonces nos dice que la semana de OPEX por delante, OPEX es básicamente cuando hay vencimientos de opciones y por lo tanto se rearman todos estos niveles, digamos que hay de opciones, como lo mencionamos en un par de videos atrás, cuando dijimos que cuando se rearma el nivel de opciones del 5.750 en ese momento, no sé si se acuerdan, eh, el rearme de estas opciones podría permitirnos que se hagan construcciones más arriba y el índice pueda subir, dado que no tenemos estos niveles tan importantes que no nos lo permiten. Por lo tanto, es muy importante este OPEX para ir viendo cómo se construyen las nuevas posiciones dentro del índice. ¿Ya? Entonces, por eso la próxima semana es la semana de OPEX por delante con gran gama positiva en 5.875. Acá ya vemos que se están haciendo un poquito de construcciones pensando en que ya siga subiendo. Esto debería continuar presionando el volumen realizado por unos días más, mientras que el índice posterior a las elecciones se mantiene alto. Justamente lo que también hemos mencionado y que también se podía dar por el VIX, que posteriormente a las elecciones eh, se espera de que independiente de quién gane, obviamente que si gana uno u otro, podría el mercado comportarse mejor, pero el mercado va a tender a mejorar o a subir independiente del candidato, no porque le guste alguno u otro, sino que, y por eso digo, si gana uno u otro, podría subir más o menos, pero de que sí va a subir porque se va a quitar la incertidumbre que hoy en día está en el mercado y esa incertidumbre se puede reflejar en los altos niveles de VIX o de volatilidad esperada que hay para el índice. Recuerden que el VIX es la volatilidad que se espera para el índice a futuro. Por lo tanto, en términos muy simples, ¿ya? Siempre esto lo hablo en términos simples para que se pueda entender por la mayor cantidad de gente. No es la definición técnica y vamos a hacer videos con estos conceptos, con definiciones más técnicas para los que, digamos, sepan un poco más sobre estos temas, digan, chuta, el Ulises no está siendo muy técnico para estas cosas. La verdad es que no tengo problema con hacerlo, pero mi idea también es que esto lo pueda entender una mayor cantidad de gente y ir explicando a lo mejor estos temas técnicos en otros videos para que la gente pueda ir tomando esto poco a poco. Entonces, lo que le decía, lo último de cara al futuro, si hay una elección limpia, entonces el índice postelectoral, perdón, el 4 que es un nivel de esto de las opciones, postelectoral se hundirá, de hecho, eso es de justamente el VIX, y el S&P 500 alcanzará un nivel de 6.000. Lo que yo les decía la otra vez, que ya muchos están pensando que el S&P 500 va a llegar a fin de año a los 6.000 puntos o inclusive a poder superarlos. Acá también tenemos otra cosa que es importante. Perfecto, ya quería ver eso nomás, que no hayamos tenido problemas con una diapo que puse al último. Posicionamiento táctico JP Morgan. JP Morgan, nuestro monitor de posicionamiento táctico TPM, no se confundan con la TPM de la tasa de política monetaria de Chile, el monitor de posicionamiento táctico TPM para las acciones estadounidenses se mantiene elevado en torno al 92%, algo similar a lo que sucedía a mediados de julio y de abril de este año, principios de abril. Recuerden que julio fue un mes que tuvo la mayor estacionalidad positiva del año y fue donde tuvimos subidas bastante importantes. Por lo tanto, que digan que el posicionamiento está parecido, no, les pido disculpas, que podría estar parecido a lo que sucedió en esos meses, es relevante para poder ir viendo que eh,
También se está viendo que vamos a subir por parte de estos posicionamientos en los próximos semanas, digamos, próximos meses. Además nos dice que el cambio de 4 semanas en el posicionamiento de flujo se ha vuelto a más 0,8 Z, que es el Z-score, que también lo podemos ir viendo de qué se trata, pero es básicamente un nivel de scoring que le van dando al modelo. Además, el cambio de 4 semanas del procesamiento de flujo se ha vuelto más 0,8 Z, lo que acerca a lo que vimos a mediados de julio. Bueno, ahí ese Z tiene mucho que ver con temas estadísticos, de normalidad, etcétera, y que también, si quieren, dejen sus comentarios para ir explicándolo más a futuro en ciertos videos. Acabamos de entrar un analista que la verdad lo sigo mucho, pero siempre pone textos no tan simples y tiene ciertas... no voy a poner imágenes porque la verdad se iba a extender demasiado. Se los voy a leer porque es un analista al cual yo le presto bastante atención y creo que es importante entender bien su mensaje. Entonces dice, la economía de Estados Unidos ha mostrado más fortaleza de lo esperado, especialmente con buenos datos de empleo, lo que ha llevado a que las acciones alcancen nuevos máximos históricos, tal como se ha ido comentando en los videos anteriores. Entonces dice, a pesar de esto, los mercados de volatilidad siguen nerviosos, lo que hemos hablado también de un VIX alto, ya que muchos inversores han comprado seguros para protegerse de caídas en el mercado. Justamente eso es lo que van haciendo con las opciones, que van comprando protección ante la caída, lo que ha mantenido altos costos de cobertura o exceso de cobertura, con los clientes estando largos en tanta protección a la baja. Está manteniendo la volatilidad futura persistentemente alta. O sea, él dice que este exceso de cobertura está haciendo que la volatilidad futura esté persistentemente alta, o esto del VIX, que en el fondo ha estado muy alto y la volatilidad realizada no ha ido acompañando lo que nos dice el VIX. Hay que entender igual de que el VIX es la volatilidad que se ve a futuro y la volatilidad realizada es la que ya pasó. Pero como hemos dicho también, esto en algún momento tiene que conversar, particularmente con las elecciones ahora firmemente dentro del cálculo del VIX, tal como también lo hemos mencionado, que este tema electoral ha estado muy presente en la volatilidad del VIX, lo que se convierte en una fuente potencial de un flujo de liquidación masivo si superamos los riesgos de los próximos eventos sin incidentes. O sea, lo que él nos está diciendo es que en caso de que se acabe, digamos, este temor porque va a haber más volatilidad a futuro, si superamos estos eventos de riesgo masivos, se podrían empezar a liquidar estas coberturas y esto va a hacer una aceleración hacia, digamos, nuevos niveles, algo similar, no igual a lo que podría ser un short squeeze, que cuando se empiezan a cerrar muchos cortos, el precio de la acción tiende a subir debido a al cierre de estos cortos. Esto sería algo similar, pero con el cierre de estas coberturas. Esto sucede mientras la Reserva Federal ajusta su política monetaria y el mercado enfrenta incertidumbres por las elecciones de Estados Unidos y posibles conflictos internacionales como entre Irán e Israel, muy en línea Nomura de lo que está diciendo con lo que hemos ido comentando en el canal. Por lo tanto, nos dice que nos indica de que nuestro análisis está bien encaminado, dado que le tengo mucho respeto a McElligott de Nomura. Si los inversores comienzan a deshacer sus coberturas contra caídas del mercado después de superar los riesgos de eventos importantes como las elecciones, esto podría hacer que las acciones suban rápidamente nuevos máximos históricos. Esto también podría provocar un aplanamiento significativo de la inclinación de las opciones o el skew hacia fines de año. He estado proponiendo opciones al alza en el SP 500 o el SPX, que es el ETF más representativo, no es el único, con strikes alrededor de 6.000 para diciembre del 2024 o enero del 2025, justamente lo que les venimos diciendo en el canal del nivel de 6.000 puntos, ya que la recompra masiva de los dealers al aumentar
los precios del contado, alejándose de las opciones put a la baja, generaría un gran delta positivo. Esto también crearía un impulso importante o vana hacia las expiraciones de fin de año. No voy a entrar mucho en eso hasta que no haga videos de específicos de opciones para hablar del delta y la vana, que son básicamente medidas de riesgo que hay en las opciones y es importante conocerlas, pero eh, creo que se va a poner muy complejo el video para muchos si es que no explicamos eso primero. Al mismo tiempo, la volatilidad del mercado podría bajar, lo que haría que los futuros del VIX se vendan. Esto actuaría como un combustible adicional para un posible melt up o subida acelerada, y todo esto podría impulsar aún más a las acciones a fin de año, especialmente si las empresas comienzan a recomprar sus propias acciones en un mercado con poca liquidez. Eh, Justamente lo que les decía, si empiezan a venderse los futuros del VIX, podría haber esta subida por cierre de cortos, no son cortos, pero podría funcionar como algo similar o como lo que pasa con los famosos short squeeze. Nos vamos un poquito al Bitcoin. El Bitcoin tuvo un día realmente espectacular. Uno de los mejores días de Bitcoin, subiendo más de un 5%. Este supera los 66.000 dólares y es un indicio de que los activos de riesgo están en racha. Es muy probable que los estímulos de China y la liquidez global estén ayudando al Bitcoin. La verdad es que los estímulos de China no han sido lo que se esperaba. Justamente hoy día tenemos una muy mala apertura, pero yo creo que los estímulos globales, tanto de China, Estados Unidos, Europa y posiblemente Japón, estén ayudando al Bitcoin, dado que tiene una alta correlación con la inflación monetaria o represión financiera. No, también lo vamos a hablar en futuros videos. Un poquito más no tan informativos, noticiosos o de seguimiento estratégico, sino que más de conceptos. Data centers, y esto yo creo que es clave para entender un poco lo que está pasando con la inteligencia artificial, Nvidia y un montón de empresas que solo suben y muchos dicen, no paran de subir, pero bueno, hay que entender todo el fenómeno que está pasando atrás. Entonces, todo lo que es inteligencia artificial, básicamente son modelos de entrenamiento con datos de, digamos, de computadores, por darlo en súper simple, ¿ya? Ahí esto empieza con el Machine Learning y va avanzando hasta la IA. Eh, ¿Qué es lo que necesito yo? Yo necesito grandes volúmenes de información para poder entrenar estos modelos y necesito también los computadores necesarios para poder hacerlo. Obviamente esto no es como el computador de nuestras casas, sino que son data centers enormes, llenos de procesadores, y esto es la famosa infraestructura que se está generando en torno a la IA. Las empresas tecnológicas estadounidenses invertirán más de 8.000 millones de dólares en centros de datos del Reino Unido en medio del frenesí de la IA. Esto es beneficioso para las empresas de semiconductores e infraestructura computacional. Hay que entender que, por ejemplo, supongamos Google, que justamente vamos a hablar de ella después, quiere aumentar sus servicios de inteligencia artificial o incluir más servicios de inteligencia artificial en sus productos, que justamente ya es digamos, la capa que va a llegar más a nosotros, el cliente, y va a necesitar estos centros de datos para poder procesar toda esta información y entregarnos las soluciones a los clientes con la IA. Por lo tanto, todas estas empresas van a tener que invertir mucho dinero en procesadores, en chips y en todo lo que es la infraestructura computacional para poder desarrollar estas soluciones de cara al cliente y esta famosa infraestructura de los data centers. Por lo tanto, que se den este tipo de noticias nos va a decir o nos está diciendo de otra forma que empresas como Nvidia, AMD, u otro tipo de empresas que estén involucradas en todo este proceso o cadena de valor de los data centers van a tener más ingresos. Entonces, por eso yo pongo esta noticia de la inversión en data centers, porque básicamente eso van a ser ingresos. Lo que invierta, por ejemplo, Google en un data center va a ser ingresos para Nvidia, Supermicrocomputer, Dell, etcétera. Y otra pata que no se está viendo mucho es el tema de la energía. Acá los data centers consumen mucha energía 24 horas, por lo tanto, las fuentes de energía tradicionales están siendo un poquito
insuficientes y por lo tanto necesitamos que nuevas fuentes de energía y la energía nuclear está tomando cada día más fuerza, dado que es una energía que nos puede producir una gran cantidad de potencia o de generación, pero no con tanta contaminación o daño como pueden ser otras fuentes. Ahora, claro, tiene también el tema de la energía nuclear que es, digamos, bien riesgosa en caso de que no hayan protocolos necesarios para que ocurran desastres como ocurrió antes con este tipo de fuentes energéticas. Entonces ahí nos dice que Google firmó un acuerdo de energía nuclear para satisfacer la creciente demanda de energía de los centros de datos. Esto nos lo dice la CNBC. Y Google está financiando la construcción de 7 pequeños reactores nucleares en Estados Unidos para ayudar con la energía necesaria para la IA. Justamente lo que les comentaba, lo de la IA va a necesitar mucha energía y la energía nuclear está emergiendo como una alternativa viable. Así que muy atentos ahí también con las empresas de energía. Si se fijan, también uno de los sectores que ha tenido mejor performance en el SP 500 ha sido el de utilities, pero específicamente el sector de generación de energía no regulada. Por lo tanto, mucho ojo, hay empresas bastante interesantes como Vistra, etcétera, que están teniendo un muy buen desempeño debido a esto de la energía necesaria por los data centers. Así que ojo con esa tendencia para que la puedan mirar en caso de ser necesario. Russell, no, disculpe. Bueno, y los eventos macro de esta semana, disculpen ahí por ese paso de diapositivas, eh, tenemos lo más importante que siguen siendo el día jueves, tal como les puse en unos videos anteriores y en un tweet, según las opciones, lo más importante que vamos a tener esta semana es el Core Retail Sales y el Retail Sales del día jueves a las 9:30. Por lo tanto, en el tema macro no tenemos mucho esta semana, sí está más cargado a la parte de los earnings, por lo tanto, creo que va a ser relevante, bueno, obviamente el día jueves mirar este dato, pero estar mucho más pendiente a otros factores como factores de mercado y también a los earnings. Hay que recordar que el día lunes también fue semiferiado en Estados Unidos, em, dado que era Columbus Day, pero el mercado de acciones igual estuvo abierto, pero otros mercados se mantuvieron cerrados, por lo tanto el volumen no fue el, digamos, el mejor o tan alto como suele ser, digamos, en las sesiones bursátiles. Acá la última parte ya, como siempre, vemos los índices, pero ahí que se esté cargando, perfecto, y veo que se carga son los índices. Como vamos a ver, el SP 500 cerró en 5.859,85, casi en 5.860 puntos, superando el 5.850 que vimos en el muro de opciones y obviamente sobre las tres medias que siempre vemos que es de 20, 100 y 200 para ver si es que hay momentum al alza. Lo mismo podemos ver que pasa con el Nasdaq 100. Lo único todavía no alcanza a superar estos máximos que tuvo casi en los 5.700 puntos, 5.000, perdón, 20.700 puntos, 20.690 para ser exactos, y está en ya los 20.400, casi 40 puntos. También con un momento que cuando va subiendo el SP 500 a estos nuevos máximos, la tecnología también se va acercando a sus máximos históricos. Que este índice, el Nasdaq, no haya alcanzado sus máximos históricos, como el S&P 500, nos habla un poco de la rotación de mercado que hubo en su momento desde la tecnología hacia otros sectores, pero que ahora se está volviendo a normalizar y la tecnología está tomando nuevamente un papel relevante en los índices que es necesario. O sea, si la tecnología en Estados Unidos no anda bien, al tener tanta ponderación en los índices van a tener un comportamiento no tan positivo. El VIX vemos que también ha ido cayendo.
desde los máximos que vimos este mes, todavía no llegamos a los máximos que hubieron las liquidaciones anteriores del S&P 500, perdón, que justamente se pueden ver ahí y ahí. Otro indicador importante, y este no lo habíamos visto antes, es el MOVE, que es como el VIX, pero de los bonos, y este sí ha subido bastante más, este sí me preocupa un poco más, y justamente vemos que el mercado de bonos ha tenido un poquito más de ruido, un poquito más de problema, y eso la verdad es que me preocupa porque cuando hay problemas en la renta fija, esto se puede trasladar a la renta variable. eh, y la Reserva Federal también se preocupa mucho de lo que esté pasando en la renta fija. Acá vemos las tasas a 10 años, justamente por eso el MOVE no ha estado muy tranquilo, porque como vemos las tasas han subido desde este mínimo de casi el 3,6%, con este famoso soft landing, buenos datos de empleo, esto empezó a subir hasta los buenos datos de inflación, y acá vemos que casi llega a la media de 200, no alcanzó a tocarla con claridad, y ahora hoy día ha ido cayendo a la baja. Hay que recordar que ayer fue feriado y sobre todo el mercado de bonos no tuvo mucha actividad, por lo tanto, que hoy esté amaneciendo hacia la baja sin datos macroeconómicos nos puede indicar de que ya el alza de los bonos puede haber terminado, como puede que no, pero nos da un indicio a mirar de que se puede haber llegado acá a un techo y ahora empiece nuevamente un ciclo de bajadas que sería lo más normal, perdón, más que un ciclo de bajadas, una tendencia, digamos, a la baja en el ciclo de bajadas de la Fed. Como hemos dicho, no siempre las tasas de la Fed y el largo plazo son iguales, pero tienen cierta relación. Lo mismo ha pasado con el DXY, un poquito menos pronunciado como con los bonos, pero también llegó acá a la media de 100 sesiones y se está viendo un poco más complicado para seguir subiendo, a pesar de que queda mucha sesión y veremos qué es lo que pasa el día de hoy. Así que con eso vamos cerrando. Mejor que el video no haya sido tan extenso como los anteriores. Obviamente no hubo tanta información al ser un día, como les dije, semiferiado, ya que la renta variable estuvo transando, pero no así todos los mercados y por lo tanto es un mercado con menos volumen, con menos operadores. Sobre todo día lunes feriado, muchos operadores me imagino que se pueden haber tomado allí algo de vacaciones. Por lo tanto, no fue un día tan movido como otros, sí muy positivo para la gente que se ha posicionado al alza. Así que muchas gracias, que estén bien, nos vemos el miércoles, chao.